Y luego del viaje de la región de Antofagasta, la Convención Constitucional continúa esta semana con una etapa final del proceso de redacción de la Carta Magna en algunas comisiones. Va a seguir el trabajo, por ejemplo, de la comisión en esta semana para afinar el texto de documentos. Y estamos con la coordinadora de la Comisión de Normas Transitorias, precisamente, Elisa Justinianovich. ¿Cómo está, Elisa? Buenos días. Hola, Frecia, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Elisa, es fundamental esta semana, pero sobre todo en estas comisiones, ¿no? Las transitorias de la cual forma parte. ¿Por dónde se comienza a trabajar? Lo pregunto por las prioridades, si están hechas o van en orden de muchos de los artículos que ya fueron aprobados y han pasado ahora al borrador de la nueva Constitución. Claro, hemos organizado el trabajo principalmente en materias de orden más bien general y transversal para poder llegar a acuerdo en torno a esos grandes marcos para luego abordar las especificidades. La semana pasada partimos abriendo el debate político dentro de la comisión con actores clave, como ustedes ya se han enterado y han informado debidamente, ¿cierto? Tuvimos con la presencia del ministro de SECPRES, con Contralor General de la República, Corte Suprema, también con la Asociación de Municipios de Chile, con la Asociación de Gobernadores, que nos insumaron también con información muy valiosa que ha permitido también proponer construir normas con plazos coherentes en función de lo que significa hacer estos cambios y adecuaciones necesarias para el despliegue de la nueva Constitución. Entonces, bueno, hemos estado principalmente en trabajo de redacción de las normas de carácter más bien general y transversal, como te decía, ligado, por ejemplo, a los ciclos electorales, los calendarios electorales, la entrada en vigencia de la nueva Constitución, la derogación de la anterior, la recepción del derecho. Son normas como bastante genéricas, que configuran un sistema de normas transitorios a la hora de cambiar un texto constitucional. Exacto, ahora es fundamental en la comisión de las normas transitorias, pero principalmente porque esto tiene que ver cómo van a ir transitando, como dice su nombre de aquí, si es que es aprobada, por cierto, en septiembre próximo la nueva Constitución. De ser así, ¿en qué tiempos, cómo estos se van ajustando? Y en el sistema político es quizás donde más ha habido preocupación, sobre todo por autoridades elegidas en el último año, ¿no? Y me refiero a esta Cámara de Regiones que reemplazaría al Senado. En esta ya ha habido un debate previo para lo que después tiene que votar el Pleno finalmente para ver cómo comenzaría a funcionar un nuevo sistema político. Bueno, hay un consenso bastante amplio dentro de la comisión respecto a respetar el mandato de las autoridades recientemente electas, ¿no? Eso corre tanto para Congreso, para los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, porque efectivamente hay un ejercicio democrático que tiene que respetarse. Es anómalo, sí, o sea, los cambios constitucionales en general se llaman elecciones una vez que entran en vigencia para poder instalar los nuevos órganos como se definen en una nueva Constitución, pero en este caso, bueno, es un caso especial, como siempre tenemos casos bastante particulares en nuestro país. Entonces hay un consenso de respetar los mandatos de las autoridades y ir generando un traspaso secuencial de funciones, atribuciones, y ir comenzando esta tarea de despliegue de la nueva Constitución por otras áreas que son prioritarias, que son de carácter más urgente, lo que dice relación con derechos sociales, derecho humano al agua, entre otras materias que son muy sentidas por la población y son más urgentes. Entonces, bueno, bajo ese marco, lo más polémico evidentemente tiene que ver con la eliminación del Senado y la entrada en vigencia de la Cámara de las Regiones, porque efectivamente tenemos autoridades recientemente electas que tienen mandatos de 8 años, ¿no? Entonces, ahí como evidentemente... ¿Es mucho tiempo? Llegar a un consenso. Es mucho tiempo, o sea, no podemos esperar 8 años para la instalación del nuevo Congreso. Eso sería inaceptable por parte de la ciudadanía, ¿no? Porque efectivamente la ciudadanía está esperando los cambios, las transformaciones que se proponen en el nuevo texto. Así que bueno, estamos intentando ver la posibilidad de llegar a un consenso con las elecciones del 2025, donde podamos definitivamente instalar ya el nuevo Congreso con las características estipuladas, con el Congreso de Diputadas y Diputados y esta Cámara de las Regiones que acompaña la función legislativa y las leyes de acuerdo regional.
Constitucional. Y en Así que, eso ha bueno, habido estamos consenso, Elisa, ¿no? De que es mucho tiempo esperar, porque en rigor serían 7 años, igual sigue siendo mucho. Aún así, son cargos que fueron elegidos en las últimas elecciones, y eso es lo que muchos senadores, por sobre todo, han dicho que sería importante, en este caso, asesorarse, que era hora. Y ahí le quería preguntar, usted ha hablado de una asesoría en esta etapa, ¿de qué se trata de manera transversal? ¿Cómo se acompaña o cómo se explica una comisión de acompañamiento en esta última recta del trabajo de la convención? Sí, efectivamente han habido recomendaciones por parte de expertos en materia constitucional, internacional, y también recomendación, incluso en el informe de SECPRES se incorporaba esta recomendación de poder crear una comisión sí, una comisión asesora, ¿no? Que pueda acompañar la función del Ejecutivo a la hora de ejecutar finalmente todo lo que se mandata en el texto constitucional. Es una comisión de carácter técnico que se integra con determinadas características. Nosotros estamos proponiendo inicialmente con la norma que ingresó, digamos, y fue aprobada en general en la Comisión de Sistema Político, una comisión también que fuese paritaria, con presencia de representantes de pueblos indígenas, porque tuviera un carácter técnico para que acompañe finalmente la labor del Ejecutivo en el despliegue del nuevo texto, que pueda generar informes, reportes, estados de avance, recomendaciones, en fin, para acompañar finalmente la función política que tiene que tomar las decisiones respecto a cuándo, a cómo, bueno, en fin, como todo lo que tiene que ver con las adecuaciones normativas que están, que en estos momentos pueden ser contradictorias con la nueva Constitución. En este sentido se ha hablado, por ejemplo, el senador Walker, quien ha dicho que era un momento óptimo para dejar asesorar, como lo mencionábamos, pero además señalaba que la convención en este tiempo se había afarreado el 70% del apruebo. ¿En qué va este trabajo que ha hecho la convención con estas críticas que llegan y que siguen llegando, ¿no? Porque estas declaraciones del senador Walker fueron recientes? Sí, bueno, hay muchas críticas desinformadas, hay críticas que están infundadas también, y críticas que, o sea, claro, que también no tienen un sustento ni técnico ni jurídico, porque en verdad hay personas que ni siquiera pareciera que se hubiesen leído a profundidad el texto y están instalando críticas que no tienen nada de constructivo. Entonces, a mí me parece que lo que se ha hecho es escuchar efectivamente a todos los sectores dentro de la convención y todo aquello que viene a proponer cambios en tiempo y forma o críticas en tiempo y forma a través de las audiencias, a través de insumos que nos puedan hacer llegar, están siendo recibidos de muy buena manera por parte de las comisiones que estuvieron trabajando durante 10 meses y también por parte de las comisiones actualmente en actividad, ¿no? Y a mí me parece que efectivamente hay harta cancha ganada por parte del rechazo, producto de que han instalado muchas mentiras en el contexto de estar trabajando en el nuevo texto, pero ahora que el nuevo texto ya está, el borrador, al menos siendo armonizado, pero el borrador con todas las normas contenidas que fueron aprobadas está disponible, está a disposición y está siendo difundido también. Es fácil constatar que efectivamente muchas cosas de las que decían no están contenidas, que son cosas que son mentiras, y que en definitiva los cambios que se proponen en el nuevo texto contienen las demandas históricas que han sido plasmadas en nuestro país a lo largo de las últimas décadas. Entonces, no va a ser difícil instalar y repuntar finalmente con el respaldo ciudadano y la aprobación de este nuevo texto, porque además que es urgente realmente hacer un cambio constitucional de las características que se propone en el nuevo texto. ¿Cree que esa percepción va a ir cambiando precisamente ahora con un texto que ya está, que se ve, que se ha visto físicamente después de los meses trabajados hasta hoy, Elisa? De todas maneras, yo tengo certeza de aquello porque efectivamente, como te mencionaba, es un texto que recoge estas demandas históricas, que habilita derechos sociales de manera amplia, que reconoce sujetos políticos que actualmente no están reconocidos, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de las personas mayores, de las personas con discapacidad, personas con neurodivergencia, de mujeres, o sea, son sujetos políticos que no estaban siquiera nombrados en la Constitución actual, y eso habilita evidentemente
una forma mucho más robusta el ejercicio de los derechos. La Carta de Derechos Fundamentales ha sido robustecida también y se establecen mandatos de garantizar también estos derechos por parte del Estado y recoge también estas demandas ligadas a lo ambiental, ¿no? En un contexto también de crisis climática, de crisis hídrica. Vamos, es un texto que realmente responde a las necesidades y urgencias de nuestro tiempo, por tanto, me parece imprescindible generar este cambio para poder ir avanzando en todo lo que tiene que ver con estas transformaciones de carácter más bien estructural que habiliten finalmente derechos para la población en nuestro país, algo que ha estado privado durante muchas décadas y que finalmente es lo que apertura el proceso constituyente a través de la revuelta social. O sea, no olvidemos aquello, que efectivamente la gente está esperando estos cambios. Ahora, Elisa, esta semana particularmente, ¿qué es lo que se ve o qué debiese dejar definido en la Comisión de Normas Transitorias? Bueno, esta semana, Fresia, nos corresponde al día de mañana a las 23:59. Tenemos el plazo límite para ingreso de las indicaciones que propone finalmente este nuevo sistema que se basa de alguna medida en lo que nos han traspasado de las comisiones temáticas, que llegaron más de 300 normas transitorias para que tuviéramos muchas alternativas para elegir, para tomar textos base, en fin. Entonces se está proponiendo un sistema alternativo más depurado, más consensuado, que vamos a iniciar a votar en la comisión el día jueves, a deliberar y votar, para que la próxima semana ya podamos despachar el primer informe que pasa a pleno el 3 de junio. Y bueno, desde ahí tendremos ya una segunda oportunidad con aquello que no logre alcanzar el quórum de los 2/3, una segunda propuesta que pasa a pleno el 14 de junio, esa es la última pasada por pleno de informes de la Comisión de Normas Transitorias. Así que bueno, estamos ahí con harto trabajo, hemos estado trabajando intensamente el fin de semana para buscar también esos acuerdos, esos grandes acuerdos que nos permitan llegar con un informe que pueda pasar, la aprobación de los 2/3 del pleno de la Convención. Bien, Elisa, muchísimas gracias por haber hablado con Seren esta mañana, que tenga buen día. Que tengas buen día, Fresia, cariños, que estén muy bien. Nos vemos, hasta pronto.